Pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy al último módulo que tenemos ya de Barrenadores del Tallo. Gracias a todas las personas que nos están visitando y saludando alrededor de México, de Centroamérica, de Sudamérica y demás. Muchísimas gracias por estar presentes. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Desde el amanecer, las manos de nuestros agricultores trabajan unidas para llevar del campo a la mesa el alimento de cada día, cultivando y cosechando con una sola misión: alimentar al mundo a pesar de todo. Por eso, gracias, porque son ustedes quienes siempre están firmes y dispuestos a todo cuando de responsabilidad y compromiso se trata. De nuevo, gracias. Es momento de mantenernos fuertes. Es momento de cuidar de aquellos que más nos necesitan. Tú que puedes, quédate en casa. FMC, siempre contigo. Bueno, muchas gracias. Les comparto y les pedimos de nuevo, como en cada una de las sesiones, reforzando el tema de decir no a los insumos agrícolas ilegales. Recuerden que esto viene siendo una amenaza para la sustentabilidad del negocio, es una amenaza para la salud de todos nosotros, es un riesgo para la producción. Se provoca el cierre de las fronteras y además de ello, pues es un delito que se castiga con cárcel. Entonces, pues les pedimos que revisen bien las etiquetas de los productos que están comprando, sobre todo que sean estas en centros autorizados para que no tengamos ningún problema. Pedirles que descarguen nuestra app, ahí tienen ustedes al alcance de su mano la información de nuestros productos, información de los cultivos, problemas fitosanitarios, dónde pueden adquirir nuestros productos y demás. Entonces estén al pendiente y les pedimos que la tengan en sus dispositivos. El día de hoy, como les comentaba, ya tenemos el último módulo del taller de Barrenadores del Tallo. Como saben, al finalizar la ponencia va a haber un espacio para preguntas y respuestas, ahí para que las vayan anotando, tanto las personas que nos sintonizan en ambas plataformas. También pueden enviarnos sus comentarios, dudas y demás al correo de contacto mexico@fmc.com. Y les recuerdo que mañana tenemos la conferencia de biología, daños y hábitos del gusano cogollero a las 5 p.m. Entonces los esperamos también mañana en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, ya sin más, les presento a nuestro ponente de este taller, al doctor Béjar. Como saben, él es biólogo con especialidad en sanidad vegetal por el Instituto Tecnológico de Los Mochis, Sinaloa. Es maestro en ciencias con especialidad en entomología por el Instituto de Fitosanidad del Colegio de Posgraduados en el Estado de México. Tiene un doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología agrícola en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria azucarera, ha visitado y muestreado la mayoría de las zonas cañeras de México y ha realizado propuestas de manejo de barrenadores adecuadas para cada una de las regiones de México. Asimismo, cuenta con más de 50 publicaciones entre artículos científicos, capítulos de libros y memorias, y ha realizado estancias y proyectos de investigación con la Universidad de Texas, el INIFAP y la industria azucarera, así como el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues tenemos hoy el honor que sea parte del equipo de FMC y que además nos esté compartiendo su conocimiento a través de este taller. Doctor, pues muchísimas gracias. Le cedo la palabra, la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Wendy. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando, todas las personas que se han incorporado a esta videollamada. Voy a hacer la compartición de la pantalla para ir entrando en tema. Bien. El día de hoy, como ya bien lo dijo Wendy, vamos a tocar el último tema. Me siento triste a la vez de contento, pero porque hasta hoy quedaría la última parte, ¿no? Y vamos a ver dos temas, uno que se llama estrategias de manejo de barrenadores en caña de azúcar
y el otro son casos de éxito de manejo de barrenadores en México. Antes de entrar a tema, tratando de resolver alguna de las dudas que han dejado las personas que nos están siguiendo por los mensajes, quiero aclarar lo siguiente. Sí. La pregunta que me hacían es si las especies de barrenadores que atacan caña de azúcar pueden también atacar al maíz. Y es sí y no. Hay que recordar que tenemos 14 especies, al menos 14 especies reconocidas en las diferentes gramíneas. Entonces tenemos que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, aquí podemos observar en esta tabla que en maíz podemos tener a Diatrea grandiosella, cuando menos está reconocida, grandiosella, lineolata, potlinella, tenemos a Diatrea saccharalis, a considerata, a Diatrea crambidoides, ¿sí? Sin embargo, las especies más importantes que nosotros hemos detectado en maíz va a ser Diatrea lineolata y Diatrea grandiosella y Diatrea saccharalis. Esas tres especies son las que más frecuente podemos encontrar en maíz. Hay, por ejemplo, algunas zonas donde se comparten las áreas cañeras con maíces, es un mosaico de cultivos, y como por ejemplo aquí en Sinaloa, que tenemos 3 especies de barrenadores, las 3 especies las podemos encontrar en maíz, pero no es frecuente encontrarla. La especie más frecuente de encontrar en maíz es Diatrea grandiosella, y aún así no alcanza niveles que afecten significativamente al cultivo. Entonces, tenemos que ubicar, a pesar de que sean hospederos de estos cultivos, tenemos que ubicar si es o no un problema realmente para el maíz o solamente está presente. Hay unas zonas maiceras de México que sí nos reportan daños importantes en maíz, entonces pues habrá que tomar las medidas necesarias para este barrenador, y no se alejan mucho de las estrategias que estamos trabajando en caña de azúcar. Entonces también podemos apoyarlos en ese otro cultivo. Bien, vamos a entrar entonces al último tema que nos queda, ya como una especie de resumen de las actividades o de los temas que habíamos visto previamente. ¿Sí? Hablar del manejo integrado del barrenador es hablar de un arte que tiene ciencia también. ¿Sí? Entonces, buscar los factores que afectan a las poblaciones y que tengan un efecto significativo sobre ellas es muy importante para incorporarlas a nuestro programa de manejo. Entonces, no todas las medidas que conocemos tienen ese impacto importante. Algunas radican básicamente porque son especies diferentes, porque los enemigos naturales no atacan a esa especie. Entonces vamos a encontrar algunas razones por las cuales a veces programas que implementamos, que creemos que van a funcionar porque funcionaron en otros lugares, van a funcionar en nuestra región, y nos llevamos, una falsa idea de que eso va a suceder. Entonces, primero que nada, pues tenemos que realmente definir las características en las cuales vamos a implementar nuestro programa. Y hemos hablado de fundamentos a través de estos módulos. Hemos hablado de las bases, ¿verdad? Que son determinar esos factores bióticos y abióticos, los umbrales económicos, los factores que afectan a las poblaciones, la dinámica poblacional, etcétera. Todo eso son las bases con las cuales vamos a utilizar las herramientas o las tácticas de manejo que van a incidir sobre las poblaciones y que van a afectarla para prevenir el daño. Hablando de tácticas, podemos enlistar, ¿verdad?
y decir que hay muchas que se utilizan para el manejo de los barrenadores. Empezando, por ejemplo, con la selección varietal, buscar esas variedades que mejor toleren, que expresen su vigor híbrido, buscando también esas prácticas culturales que eliminen algunos de los estados de desarrollo del barrenador, el uso de la feromona sexual para la captura de adultos, la aplicación de insecticidas, que también es una táctica más dentro de nuestro manejo integrado, pero uno de las estrategias que merece un poquito más de atención y que debemos de incorporar, porque es la base del manejo de los barrenadores en cualquier parte del mundo, es el control biológico. Entonces, nuestro esquema de manejo regional del barrenador tiene que basarse, primero que nada, en el control biológico. Ya sea conservando nuestros enemigos naturales o bien induciendo a través de liberaciones de especies exóticas o especies regionales a través de las técnicas que conocemos sobre control biológico. Entonces, esa sería la base, ¿verdad?, para establecer estas estrategias. Sin embargo, podríamos nosotros hablar de cada uno de ellos y pues irlo desmembrando, pero no se comprendería bien si no les ayudo un poco a estructurarlo, ¿sí? Entonces, yo estructuré un programa de manejo de barrenadores en 3 módulos. Y vamos a ver el primero. La primera estrategia para el manejo de barrenadores es las estrategias básicas, lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, mejorar el desarrollo de la caña, apoyarlo para que no se estrese en la medida, buscar siempre la máxima producción con las herramientas y los elementos que tenemos. Eso solamente de manera indirecta afecta a las poblaciones de barrenadores y vamos a tener menos daño en ese sentido. Sí, vamos a irla desmembrando cada una de estas, de las que les voy a platicar, para irlas comprendiendo. Otro de los módulos en los que podemos clasificar estas estrategias es una estrategia a mediano o largo plazo que tiene que ver con el control biológico clásico y el control biológico por aumento o inundativo, ¿sí? Estos 2 modelos de control biológico requieren de una inversión, ¿verdad?, para poder movilizar parasitoides a nuestras zonas cañeras y buscar siempre el establecimiento, la permanencia, y si no es posible eso, pues cuando menos con el aumento, mitigar un poco las poblaciones para tener menos daños en nuestro cultivo. Y por último, el último bloque de estrategias lo vamos a llamar estrategias a corto o mediano plazo y tiene que ver con el uso de insecticidas selectivos. Y son insecticidas selectivos a los agentes de control biológico porque les acabo de mencionar de que la base siempre debe ser control biológico. Y esa es la tendencia, donde ustedes quieran que vayan, donde ustedes vayan, quien no tenga ese fundamento inicial, va a batallar mucho para mantener el control de los barrenadores. Entonces tenemos el fundamento, tiene que ser el control biológico, y después del control biológico, junto con todas las estrategias de buenas prácticas agrícolas, vamos a tener muy buenos cañaverales. Vamos a ir viendo cada una de estas. ¿A qué nos referimos con las acciones básicas? Bien, estas deben de ser permanentes y siempre con un objetivo, la máxima productividad. Ese siempre va a ser el objetivo. Acuérdense que el manejo del cultivo se hace de manera multidisciplinaria. Aquí participan las personas que trabajan la fertilización, las personas que trabajan la maquinaria, las personas que trabajan y coordinan y revisan los riegos, la siembra, los semilleros,
¿sí? El control de las plagas, etcétera. O sea, es multidisciplinario. Entonces, obviamente, las estrategias de manejo de gobernadores se tienen que ver en el seno de un comité para ir definiendo y quiénes están cumpliendo con las medidas que nos van a llevar a tener un manejo integrado realmente, ¿sí? Entonces, en esos comités, en México tenemos los comités cañeros, deben de tomarse las decisiones para hacer la mejor estrategia de manejo integrado de los gobernadores. Cuando no tenemos asociaciones cañeras y la industria prácticamente es de la propia agroindustria, entonces pues ahí las decisiones se toman en el comité de calidad cañero, bueno, de la empresa, ¿no? ¿Cuáles serían estas estrategias básicas? Bueno, pues desde la fecha de siembra oportuna, los riegos oportunos, siempre buscar en lugares donde dependemos de la lluvia para poder hacer un buen manejo del cultivo, que haya un muy buen crecimiento. Necesitamos tener proyectos de riego, buscar esos proyectos para que en caso de que pasemos por una situación de que se retrasen las lluvias, poder iniciar nuestro cultivo en tiempo y forma con un riego, ¿verdad? Con 2 riegos, para posteriormente entrar la época de lluvias, pero ya no con retrasos. Entonces, ahí ya estamos viendo los beneficios que tiene apoyar ese tipo de proyectos. En México ya tenemos algunos avances en ese aspecto, pero que ahora que sucedió la sequía, pues se tenía el problema de que había poca agua, o las estaciones o las subestaciones que iban a hacer que ocurriera el bombeo, pues no estaban en condiciones para poder echar a andar los equipos. Entonces, realmente se tiene que revisar bien esos proyectos y apoyarlos para siempre estar en condiciones de darle los riegos necesarios a nuestro cultivo. Definitivamente la fertilización balanceada, no todas las variedades ni los tipos de suelo ocupan la misma fertilización. Entonces tenemos que buscar cuáles son esos elementos, ese NPK, esos microelementos que va ocupando nuestro suelo para poder que se desarrolle mejor nuestro cultivo o la variedad bajo esas condiciones. Las prácticas culturales adecuadas y oportunas, como el destroncone, la rastra sanitaria, que representen un factor importante en la disminución o que tengan un efecto sobre la población, la eliminación de refugios, va a ser algo muy importante de incorporar en nuestro manejo. La eliminación de los hospederos, que sería el control de las malezas, para evitar la migración de esas áreas de refugio a nuestro campo, ¿verdad? Que habrá que también validarlo a través de la presencia de enemigos naturales, estar siempre monitoreando para ver si los enemigos naturales en las malezas, o cuando menos ciertas malezas, juegan un papel importante en la conservación de los enemigos naturales. Otro aspecto básico que tendríamos que manejar y que ya lo habíamos contemplado, pues son las variedades, el uso de variedades tolerantes y la adaptación regional. Recuerden que no siempre la variedad más tolerante es la más aprobada o más aceptada en nuestras zonas cañeras, basado principalmente en que se busca siempre la mejor remuneración. Sin embargo, habrá que echarse una vuelta a ese punto para revisar siendo más objetivos en la búsqueda de los mejores materiales. La distribución de estas variedades por regiones microclimáticas o edáficas, pues también, al igual como la fertilización personalizada, pues van a ser medidas muy importantes que debemos de considerar al momento de decidir dónde vamos a poner las variedades. Hay variedades que responden mejor con niveles altos de lluvia y hay variedades que responden mejor con niveles bajos de lluvia. Es decir, todos necesitan agua, pero hay quienes responden mejor a ciertas condiciones con respecto a eso. Entonces hay que buscar esos nichos donde el vigor híbrido de la variedad sea mejor y podamos lograr mejor tonelaje, mejor producción. Todo eso son acciones que suman y que al final nos van a dar los mejores rendimientos para nuestra región cañera.
En cuanto a variedades, tenemos nosotros nuestro Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar, la cual tiene intercambio varietal con convenios, con muchos centros de investigación y centros de hibridación en América. Aquí los podemos ver algunos de ellos con los cuales se tienen servicios de hibridación. Entonces, en caso de que ocupáramos algún material, alguna variedad en particular, pues ellos serían las personas que nos tendrían que dar las respuestas a nuestras dudas. Tenemos algunas variedades que se han evaluado, ¿verdad?, en campo con respecto al daño por barrenadores. Aquí tenemos un ejemplo que se realizó en el Mante, Tamaulipas, entre el 2010 y 2011. Las variedades que mejor toleraron que mejor toleraron a los barrenadores fueron la MEX 95-104, la MEX 96-19, la CP87 1233 y la que toleró menos al barrenador, es decir, tuvo más daño por barrenador, fue la CP88 1322. Esto obviamente se tiene que correlacionar toda esta información con la concentración de azúcar o la calidad, más bien con las características agroindustriales que requerimos de cada una de esas variedades. Porque alguna de las variables agroindustriales puede afectarnos y tener menos captación de azúcar que otra. Entonces sí tenemos que revisar esto. En México, a pesar de que tenemos variedades que tienden a ser tolerantes, las principales que se siembran no son las tolerantes, ¿verdad? Aquí tenemos la CP 72-2086, la ITB 92-1424, más otras dos MEX que en conjunto forman el 70% de nuestro cultivo en México. Entonces, sí tenemos que revisar, tenemos que ver dónde estamos, pero las variedades que actualmente tenemos que hacerles un manejo integral, ¿sí? Entonces, debemos de considerarlo, sí, y poco a poco incorporar variedades que tengan mejor tolerancia, pues también, ¿verdad? Para no poner todos los huevos en una sola canasta, hay que tener una proporción de variedades que en caso de que alguna de ellas se vea rebasada por una plaga o por una enfermedad, pues el resto nos ayude a soportar esa caída. Continuando con las acciones básicas, otro punto importante es el control biológico, pero por conservación. El control biológico por conservación son todos esos enemigos naturales que se encuentran en campo, que no los vemos normalmente, pero que están incidiendo de alguna manera en las poblaciones de los barrenadores. A estos lo que tenemos que hacer es conservarlos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues evitando la aplicación de productos o de insumos detrimentales que tienen un efecto sobre las poblaciones. Debemos para ello elaborar y actualizar un censo de enemigos naturales que nos permita ir viendo cómo se están comportando a través del tiempo, ¿sí? Y de esa manera, pues conocerlos. En México tenemos reconocidas hasta ahorita 39 especies de parasitoides, las cuales pues las tenemos desde el estado de huevo, larva y pupas. Otra de las acciones básicas que debemos de considerar para el manejo de los barrenadores es la vigilancia del cultivo a través de la detección de nuevas especies plagas que estén apareciendo, porque el hecho de que aparezca una especie nueva va a implicar que yo quiera controlarla con algo que probablemente me afecte el programa que yo ya tengo. Entonces tengo que analizar muy bien cómo voy a manejar esa nueva plaga que acaba de ingresar a mi zona cañera. No estamos exentos, los barrenadores también se están moviendo. Hay especies de barrenadores que no estaban en alguna zona y que se han estado movilizando a zonas nuevas y que están ocasionando actualmente el impacto económico que no se tenía antes, ¿verdad? O que las estrategias de manejo mediante el uso del control biológico que antes funcionaban, están dejando de funcionar, estamos teniendo cada vez más daño porque la especie nueva que ingresó no es parasitada o parcialmente parasitada por los agentes de control biológico
ya sea regionales o bien aquellos que nosotros liberamos. El uso de estrategias compatibles, por lo tanto, con los programas de manejo de barrenadores y otras plagas va a ser crucial para llevar a cabo un buen manejo de plagas en el cultivo. La incorporación de tecnologías digitales, como la georreferenciación de plagas y enfermedades, pues van a ser importantes para contar con datos, con ubicaciones, distribución, etcétera, para tener bien ubicadas cada una de las especies y el nivel de daño que nos ocasiona en cada una de nuestras zonas cañeras. Ya entrando al primer módulo, ¿sí? De estrategias, tenemos las estrategias a mediano o largo plazo, que vamos a involucrar aquí lo que es el control biológico clásico o aumento a través de parasitoides de huevos, parasitoides de larvas y parasitoides de pupas. Quiero aclarar aquí que los parasitoides son los agentes de control biológico que tienen las mayores oportunidades de éxito, ¿sí? Para el control de barrenadores. Es cuestión de encontrar el insecto apropiado para nuestra especie apropiada. ¿Cuál es el tiempo que tiene para controlar? No menos de 5 años, dependiendo del establecimiento. Es decir, yo debo de mantener las liberaciones año con año de una especie, si y solo si esta especie me está año con año disminuyendo las poblaciones. Las poblaciones no decrecen con control biológico de un año para otro. Eso nos ha dado la experiencia. Sería situaciones muy específicas, ¿verdad? Pero lo normal no es que ocurra esa situación. Tenemos muy buena relación costo-beneficio, es decir, si se llega a establecer, por ejemplo, nuestro agente de control biológico y controla por sí mismo nuestra plaga, entonces vamos a tener un retorno económico muy importante. Pues los resultados van a ser inciertos. Yo no sé si las liberaciones que voy a hacer realmente van a impactar sobre las poblaciones de los barrenadores, salvo que yo haya hecho todos los estudios previos de comportamiento y de las relaciones entre el huésped y el parasitoide para saber cómo debería ser su comportamiento. Aún así, las condiciones ambientales, las condiciones en las que se maneja el cultivo, inciden y no me darían la certidumbre de poder yo decir que va a tener un éxito rotundo la liberación. Entonces, esto que yo comento no es algo fortuito, es algo que ya ha pasado, que ya les ha sucedido a muchas personas. Probablemente muchas de las personas que me están escuchando ahorita ya lo han intentado, no han tenido la respuesta esperada, o bien están teniendo la respuesta de manera paulatina y lenta a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, es importante que llevemos un registro de esta información, pero al final de cuentas es la historia. Y la historia nos ayuda a nosotros a saber qué hicimos, cómo lo hicimos y qué nos falta por hacer para poder buscar y seguir buscando estas estrategias. ¿Qué necesitamos? Necesitamos establecer la cría masiva del parasitoide para esta estrategia o adquirirlos con un proveedor que sea confiable, que nos entregue la especie que le estamos pidiendo o la más recomendada para nuestra región. Tenemos definitivamente que hacer un muestreo de seguimiento para ver si nuestra población, nuestra especie, se está comportando como lo esperamos. Es decir, si estamos logrando parasitismo en la etapa o en la etapa del huésped que esperamos que ocurra. Aquí necesitamos, si ya liberamos una especie de parasitoide, que no debemos de conformarnos con una sola, que normalmente a veces nos conformamos con parasitoides de huevos, pero tenemos más especies y más estado de desarrollo en los que cada uno de estos parasitoides puede afectar a la población. Entonces, podríamos tener un parasitismo acumulado por estado de desarrollo
que al final nos controle a la población. ¿Sí? Entonces, no debemos hacer a un lado las otras alternativas. Hay varias alternativas, algunas están comerciales, otras pues están en centros de origen donde se han descubierto, pero no se han movilizado. Esa es una buena estrategia, la movilización de especies que no se encuentran en algunos lugares para hacer una redistribución. ¿Por qué? Porque la distribución del huésped es más amplia que la de sus parasitoides. Entonces hay que hacer una redistribución. Tenemos que seguir con la búsqueda, la evaluación y la liberación de nuevas especies de parasitoides, así como la redistribución de especies, como ya lo había comentado. Entonces, esta es una estrategia, ¿verdad? Que ahorita voy a explicar un poquito más de ella, que en conjunto con otras nos puede dar el resultado esperado. Aquí tenemos algunos depredadores que hemos encontrado en campo, ¿verdad? Están crisopas o crisópidos, tijeretas, maláquidos, escarabajos, catarinitas, tanto en larva como en adulto, las moscas depredadores de la familia Cilidae, entre otros más depredadores. Hasta ahorita los depredadores es un grupo de insectos que ha sido poco explorado, principalmente porque son generalistas, es decir, se alimentan de presas que están más disponibles que aquellas que tienden a esconderse, como en el caso de los barrenadores. Pues he encontrado, por ejemplo, a este maláquido que aparece aquí, lo he encontrado alimentándose de los huevos de los barrenadores, pero lo más frecuente pues es no encontrarlo, es decir, no incide, vaya, a pesar de que se alimenta de ellos, no incide sobre una disminución en las poblaciones. Entonces, los depredadores hay que cuidarlos, ya están de manera natural en la caña, hay que cuidarlos. Entomopatógenos es otro grupo de agentes de control biológicos que para efecto de nuestro programa de manejo los vamos a tratar como insecticidas microbiales, ¿sí? Y aquí agrupamos a los hongos entomopatógenos, a las bacterias, a los virus y a los nemátodos. Ha habido programas de uso de entomopatógenos en algunas zonas cañeras de México, en las que después de 8 años se han dado cuenta de que su programa para el control de barrenadores con entomopatógenos no ha funcionado. Han tenido que sustituir las instalaciones de producción de hongos, las ha tenido que cambiar por producción de tricograma, para que se den cuenta de que a veces hacemos inversiones que no tienen un sustento muy claro y nos damos cuenta a través del tiempo, con una inversión pues muy grande, de producción, de liberación, que nuestro esquema no está funcionando. Entonces, sí debemos considerar el uso de nuestros productos microbiales, evaluarlos, ¿verdad? Evaluarlos sobre las poblaciones de los barrenadores para ver el efecto que tiene. Si yo lo evalúo, la relación, la aplicación por el daño o la aplicación por ejemplo, el número de cogollos muertos, que ya han hecho estudios de ese tipo, el número de tallos dañados, lo correlaciono con algo que es multifactorial, entonces puedo llevarme sorpresas, decir que sirve, sí sirve cuando no sirve, o decir que, sí, que no sirve cuando sí sirve. Entonces hay que tener muy bien en claro, hacer las pruebas necesarias. La mayoría de los hongos entomopatógenos aplicados en condiciones de cautiverio, en condiciones de laboratorio, como podemos verlos aquí en la parte de abajo, afectan a la larva. Es decir, bajo estas condiciones sí podemos obtener una infección, pero en el momento en que nosotros lo liberamos en campo, es difícil encontrar larvas infectadas. No quiero decir que no ocurran, sí ocurren, como aquí tengo yo este caso de Beauveria bassiana, con una cepa que me tocó evaluarla. Tuve que tener condiciones muy
particulares para que se me presentara este fenómeno. Entonces, no siempre se me presentan esas condiciones, por lo tanto, se me dificulta un poco el uso de los productos. Entonces, tengo que buscar esas condiciones que sean las idóneas para el uso de esta estrategia de manejo también. Entonces, abusado nada más, buscar la mejor oportunidad, validarla, evaluarla, decir, asegurar que sirve, que funciona y adelante, ¿sí? Porque es una muy buena herramienta si yo aseguro que es buena para el control de los barrenadores. Por ahí alguien me compartió una información de otro país donde hacen la mezcla de metarricium con algún otro acarreador y han tenido muy buenos resultados en el control de los barrenadores. Eso es lo que esperamos, eso es lo que buscamos. Pero si yo tengo la misma población, el mismo daño entre aplicaciones y aplicaciones, pues debo de buscar mejor otras estrategias que realmente tengan mejores resultados. Les comentaba que los parasitoides son hasta ahorita están considerados como los más, que tienen las mejores probabilidades de éxito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son misiles. En el momento en que nosotros los liberamos, van y buscan al huésped. Obviamente también están influenciados por los factores físicos, abióticos y abióticos que ocurren en nuestro cañaveral, y por lo tanto, dependiendo de eso, pues va a ser la efectividad de ellos. Entonces, también son cosas que debemos de considerar. Nosotros, en un censo que realizamos de enemigos naturales aquí en Sinaloa, podemos detectar parasitoides de las familias Braconidae, Calcídidae, Inumonidae, Eselionidae, Taquinidae, Psicogramatidae, ¿sí? E insectos depredadores como coccinélidos, crisópidos, maláquidos, forficúlidos, arácnidos y varias especies de entomopatógenos. Es decir, tenemos una gran riqueza de agentes de control biológico en nuestros cañaverales, pero debemos de, primero que nada, conocerlos y conservarlos. Y lo vamos a apoyar en caso de que nuestras poblaciones no controlen de manera natural a nuestra plaga. Entonces vamos a incorporar algunos otros enemigos naturales de estas barrenadores que nos ayuden a bajar esas densidades. Aquí tenemos toda la información que ahorita les estoy compartiendo, trabajos, les voy a dejar al final un link en el que van a poder descargar esta información. Aquí podemos ver el registro de los parasitoides de barrenadores en México, ¿sí? La especie, tipo de parasitoide, huésped que se ha encontrado, si se ha desarrollado la técnica de cría y la referencia para mayores detalles. También esta información va a quedar al final. Acuérdense que les comentaba que tenemos 39 especies de parasitoides en México y pues es una gran oportunidad de conocerlos. La otra estrategia, el otro bloque de cual les hablaba, es la estrategia a corto o mediano plazo. En esta estrategia, como ya les había mencionado, que que son agentes de control biológico, los microbiales, vamos a manejar por la forma en que se utilizan como insecticidas, vamos a incluirlos aquí en esta estrategia. Entonces vamos a tener entonces cuatro grupos de insecticidas que los vamos a catalogar como selectivos. Los microbiales, que tenemos aquí a los hongos entomopatógenos, los virus, las bacterias. Botánicos, tenemos aquí algunos ejemplos como los extractos de neem, ajo, canela, entre otros. Reguladores del crecimiento, que tenemos algunos que son inhibidores de la síntesis de la quitina,
¿verdad? O mimético de la hormona juvenil. Aquí tenemos uno de ellos, que es Masada, que es Novalurón, y tenemos a otro que lo vamos a llamar como químicos verdes, ¿verdad? Que aquí en este caso tenemos al Rynaxypyr, que tiene por nombre comercial Coragen. El tiempo para controlar de estos productos es de 1 a 3 años, dependiendo de la presión que tengamos de la plaga, de cómo nos organicemos para controlar al barrenador, para tenerlo por debajo del umbral económico. La relación costo-beneficio varía entre 10 y 20, de tal manera de que podemos tener una muy buena remuneración con este tipo de productos, siempre y cuando tengamos demostrada su efectividad. Si yo no demuestro que me reduce la población de manera individual, entonces muy difícilmente, si yo hago aplicaciones generalizadas, voy a tener un impacto importante en las poblaciones. Necesito saber, primero que nada, de que es efectivo, demostrar que es efectivo para poder yo tener o incorporarlo a mi programa de manejo. El resultado pues va a ser el esperado, basado en esa prueba de efectividad biológica, en ese estudio que nosotros realizamos. Entonces vamos a tener ya un resultado esperado. ¿Qué tanta población de barrenador me disminuye el insecticida selectivo? Aclarando un poquito aquí, insecticidas selectivos, yo me estoy refiriendo a los insecticidas que no afectan a los agentes de control biológico, ¿verdad? En lo general. Algunos productos microbiales, está demostrado por artículos científicos, tienen efecto sobre algunas especies de agentes de control biológico. Entonces, habrá que hacer las pruebas ahí necesarias o tener la evidencia suficiente de que no se vea afectado también mis agentes de control biológico por el uso de algún microbial. Selectivo lo estamos manejando principalmente porque buscamos tener la conservación de todos nuestros agentes de control biológico que se encuentran de manera natural y también aquellos que yo voy a liberar, para que no sea contraproducente colocar una medida con respecto a la otra. Y en la etiqueta debe decir, ¿sí? Debe decir que no afecta a las abejas ni a la fauna benéfica. Ese punto es muy importante para catalogarlo como un insecticida selectivo, porque ustedes pueden encontrar productos de banda verde que revisan la etiqueta y en la etiqueta dice altamente dañino para las abejas o afecta a las abejas. Entonces, en ese momento yo descarto el producto porque hay muchas abejas que también andan en nuestros cañaverales. Estaríamos afectando más nuestro entorno porque las abejas pues tienen un efecto polinizador en muchos árboles, en muchas plantas. Entonces debemos de cuidarlas. Entonces tenemos que mandar un mensaje de cuidado de nuestras abejas también. Continuando, pues entonces, ¿cuáles van a ser las necesidades en esta estrategia? Es el uso de los insumos que vamos a ocupar, el monitoreo de la plaga, el uso de equipos de aplicación, ¿verdad? Etcétera. Lo que ocupemos para hacer una buena aplicación, una buena cobertura, para poder que llegue el producto hasta donde está el insecto. ¿Cuáles serían las actividades de seguimiento? Pues la evaluación continua de ese impacto. Es decir, necesitamos ver que realmente la población esté descendiendo con la medida que yo estoy realizando. Y la otra es la evaluación de nuevos ingredientes activos. Es decir, yo voy a contar con una lista de productos probados su efectividad biológica para que poderlos intercalar entre ellos y utilizarlo de manera apropiada y retrasar la aparición de la resistencia y prolongar a su vez la vida útil de nuestros productos. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante considerarla. Hay zonas agrícolas
que han tenido en su mano productos muy buenos, controlan muy bien a la plaga, pero la usan sin rotación. Al usarla sin rotación, al usarlas en mezclas, lo único que hacen es que favorecen la resistencia y al cabo de varias generaciones deja de ser efectivo el producto. Ya, como dicen luego, patinó. Entonces, una muy buena herramienta podemos echarla a perder. Entonces, necesitamos usarla de manera adecuada desde ahorita, o sea, no abusar de ese producto o intercalarlo, mezclarlo, más bien intercalarlo, no mezclarlo, intercalarlo entre aplicaciones, si es que son necesarias, para poder prolongar la vida útil de esta herramienta que encontramos y que difícilmente vamos a poder contar con otra, ¿sí? Porque en caña de azúcar no hay muchos productos que sean buenos. Hay que evaluarlos bien. Todos los insecticidas que vienen de origen químico matan larvas de barrenadores, pero dependiendo de su efectividad puede matar desde el 1% hasta el 60% de la población, no más. ¿Sí? Entonces, no esperemos más de esos porcentajes porque no los vamos a encontrar. Pero con eso puede ser suficiente para disminuir la tasa de daño. Entonces, con estas 3 módulos que les acabo de comentar, ¿sí? Desde el manejo, a través de las buenas prácticas agrícolas, el uso del control biológico y la incorporación de los insecticidas selectivos, si son necesarios, vamos a poder contar con cañas vigorosas, alta concentración de azúcares y bajo daño por barrenadores. Voy a explicar cómo podemos lograr todo esto. Antes de eso, quiero revisar esta lámina publicada por el doctor Rodríguez del Bosque en el 2009, donde 2 especies de barrenadores se disputaban el nicho del tallo de la caña en la región de caña de azúcar del área de abasto de la zona de Jicotenca, Tamaulipas. ¿Sí? Entonces, 2 especies. De estas 2 especies que aparecen desde 1950 y se prolongan después de 1980, aparece y se incorpora una nueva. ¿Sí? Estamos hablando de 2 diatreas, en este caso Diatrea sacarali y Diatrea magnifactela, pues eran las que estaban dañando los cañaverales entre 1950 y poco antes de 1980. Poco antes de 1980 aparece Euryoma loftini y empieza a reclamar un espacio dentro del cañaveral también. ¿Sí? Entonces, Euryoma loftini empezó a incrementarse y las poblaciones de Diatrea sacarali empezaron a decrecer. Entonces, tenemos una proporción diferente a través del tiempo. ¿Esto qué importancia tiene? Tiene una importancia muy grande. La presencia, ¿sí? O la estrategia del uso de agentes de control biológico se va a ver afectada si la proporción de las especies cambian a través del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a detectar campos con daños que antes no existían. ¿Por qué? Porque nuestras especies de parasitoides, ya sean naturales o las que estamos liberando, algunas moscas, algunos que son del grupo de los taquínidos, bracónidos, innomónidos, en la especie que estemos liberando, ya no va a tener el mismo efecto porque no tiene la misma susceptibilidad, no es preferido. Entonces vamos a tener mayor nivel de daño a través del tiempo cuando en la medida de que la preferencia de los parasitoides vaya cambiando. Y esto está ocurriendo en varias zonas cañeras a nivel mundial. No es un caso exclusivo de México. Entonces, y quienes tengan información
podrán constatar o bien podrán darme la razón de que esto está sucediendo a través del tiempo. Entonces, una zona muy en particular, que ahorita en el 2000 está muy afectada por barrenadores, que en un inicio había solamente el complejo de diatreas y que no tiene mucho tiempo que ingresó Urioma lostini. Los niveles de daño realmente se incrementaron bastante. Entonces, no debemos de dejar de estar haciendo la vigilancia de nuestro campo, de las proporciones de especies, de nuestro censo de parasitoides, etcétera, 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 porque eso nos va a alertar y nos va a ayudar a prevenir mediante acciones el trabajo que tengo que hacer para controlar la nueva especie que acaba de ingresar, ¿sí? Y no pensar que con lo mismo que estoy haciendo la voy a controlar, porque puede no ser cierto y tener un fracaso en el control de los barrenadores. Quiero también explicar esta lámina. Normalmente, cuando nosotros vemos el inicio de la brotación de la caña, pues vemos cómo van creciendo los pelillitos y poco a poco se empiezan a poblar. Una vez que se alcanza el máximo amacollamiento, empieza también la muerte de aquellos pelillos que no alcanzaron a formar tallos, ¿sí? Entonces, el 80% de esos pelillos mueren. Si durante esa etapa el barrenador me mata algunos pelillos, pues realmente no tiene ningún efecto sobre la producción que yo voy a tener. Si el coralillo o el gusano saltarín también me mata algunos pelillos, probablemente tampoco tenga un impacto importante, ¿sí? Aquí, bajo estas condiciones, nosotros tenemos que analizar realmente el impacto que tiene cada una de estas plagas en esta etapa. Si afecta la producción o no afecta la producción. Y la manera en que lo puede afectar son dos: el retraso en el desarrollo o la disminución en tallos molederos. Entonces, esas son las dos variables que yo tendría que medir, ¿verdad? Para saber si estas plagas realmente representan un problema o no representan un problema. Porque muchas veces esto está asociado con problemas de falta de lluvia o falta de riego, en el caso de los lugares donde yo riego. Entonces, con un riego pesado, que yo hago que la planta rápidamente responda y rápidamente amacolle, pues aparentemente yo controlo ambas plagas, pero no es que controle ambas plagas. Lo que pasa es que el número de pelillos verdes es mayor que los secos. Entonces, aparentemente controlo, pero eso no es control. Simplemente los pelillos muertos van a seguir ahí hasta que se descompongan. Entonces, para ello hay que explicar cómo es el proceso de amacollamiento. Empezamos con una brotación de los pelillos, continuamos hasta obtener el amacollamiento completo. Posteriormente está la diferenciación de los tallos, ¿verdad? Y muerte de los tallos que no se formaron. Como podemos apreciar aquí, vean cómo en esta cepa vienen tallos ya que se formaron, que ya sus entrenudos ya están definidos, que son los que habrá que cuidar. Y hay otros que observan aquí, se secaron, están secos alrededor y vienen otros más brotando a un lado de ellos, ¿verdad? Que si no están de manera homogénea, pues van a tender al final a ser tallos muy delgados, como se aprecia aquí, y finalmente mueren. Al final, cuando yo tengo la madurez de los tallos, tengo una cantidad de tallos que se obtienen por una característica fisiológica de la planta. O sea, es decir, todas las variedades me dan una cantidad de tallos dependiendo de su porte, dependiendo de sus características intrínsecas.
Entonces, eso es lo que debemos esperar, dependiendo también de la competencia que tengamos con otras cepas. ¿Qué pasa cuando hacemos el control del gobernador en la etapa de amacollamiento? Aquí tenemos un gráfico, ¿sí? Yo inicio mi muestreo y encuentro, aquí está expresado en % de corazones muertos, ¿sí? Es decir, si yo aquí empecé con 100 pelillos en 5 metros, de los cuales tenía vamos a pensar, aquí pues me indica que tenía el 100% de los pelillos muertos, debe haber un error en el gráfico, pues es posible, pero no se me hace muy drástico que esté el 100%. Posteriormente empieza a descender paulatinamente. ¿Por qué desciende? Ay, perdón. Desciende porque hay un aumento en la brotación de los pelillos, ¿sí? Hasta llegar al amacollamiento. Entonces tenemos más área verde y menos pelillos muertos, los cuales nos quedarían en esta parte de abajo, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a hacer mediciones del control de este insecto en esta etapa, ¿sí? Hay que utilizar mejor el número de, si lo van a hacer a través del tiempo, como se muestra en este gráfico, hay que utilizar la variable número de pelillos muertos por metro lineal, es decir, por una superficie, ¿sí? Por 1 metro, por 5 metros, por 10 metros, ¿cuántos están muertos? Para ver si esos pelillos siguen muriendo a través del tiempo o simplemente se detienen, ¿verdad? Hay que considerar que estos pelillos muertos van a dar, solamente son visibles al inicio del proceso de amacollamiento, posteriormente dejan de ser visibles, aparentemente tengo un control, pero simplemente pues, nos está engañando la medida que estamos tomando. Hay que recordar que estos pelillos van a funcionar como la densidad inicial de la población. Este insecto es tan inteligente, fíjense bien, que coloniza a la caña antes del rebrote. Es decir, estos pelillos muertos es la colonización inicial de mi campo de caña. Entonces, es una plaga que pasa de un ciclo a otro, pues es perenne, pasa de un ciclo a otro, asegurando la colonización de mi campo, ¿sí? Habrá campos más colonizados que otros y lo podemos medir por el número de pelillos muertos por metro lineal que tenga cada uno de esos campos. O sea, vamos a tener campos con bastantes pelillos muertos, habrá otros con menos, pero esta colonización inicial, ¿verdad? Tenemos que registrarla, que si yo hago un muestreo puntual, es decir, que es lo que yo estoy recomendando, que a los 2 meses de desarrollado el campo cañero, que es cuando más o menos ya se tienen definido el total de pelillos muertos que va a tener mi campo, que serían los 60 días, hagamos una medición de la cantidad de pelillos muertos. Lo podemos hacer en porcentaje, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque no lo vamos a comparar a través del tiempo. Lo vamos a comparar en la misma fecha con otros campos para ver qué campos son los que están más infestados. Pero igual podemos sacarlo también por metro lineal, nos va a dar el mismo resultado. Bien, quiero explicarles, vamos a terminar de explicarles este gráfico con el cual hemos trabajado durante todo este trayecto. El manejo integrado de plagas en esta zona cañera inició a partir de los años 90, cuando el consorcio AGA adquiere la administración del ingenio y empieza a hacer inversiones importantes en el manejo de plagas. Entonces, incorpora, lo primero que incorpora es el control biológico, la resistencia varietal, es decir, empieza a hacer cambios en variedades y busca el manejo agronómico.
Entonces aquí podemos definir dos periodos. Acuérdense que esto es historia. La historia nos sirve para aprender lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y para no repetir fracasos y buscar siempre el éxito. Entonces aquí tenemos dos periodos. En el primer periodo de decremento de la población, tuvimos un decremento no permanente. ¿Cuál fue la causa de ese decremento no permanente? Fue que utilizamos la entresaca de corazones muertos, ¿sí? Es decir, sí logramos disminuir hasta el 17%, que es la parte más baja de infestación del barrenador, pero en el momento en que se dejó de hacer la práctica o se hizo no eficientemente o no se hizo en toda la superficie como se estaba haciendo al inicio, entonces empezamos a tener un incremento nuevamente de las poblaciones. Es decir, es una práctica cara. No soportó, el ingenio no soportó estar invirtiendo tantos millones de pesos año con año en una medida que no disminuía lo suficiente para ser remunerativa, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese efecto. La incorporación de nuevas variedades, se sustituyó la NCO 310, que era la que se estaba utilizando, por la CP 722086, que es más azucarera, tiene mejor porte y tiene mejores cualidades que la NCO 310, por lo tanto fue sustituida. Y en este momento inició el control biológico mediante especies exóticas que fueron movilizadas de Centroamérica y de Sudamérica, ¿sí? Entonces aquí hubo mucho trabajo de control biológico. Lamentablemente esas especies fueron encapsuladas por las especies mexicanas y tendieron a la extinción, es decir, se liberaba y no se recuperaba, ¿sí? Entonces se liberaron millones y millones de especímenes. En el segundo periodo, después de que hubo un incremento nuevamente, que se abandonaron algunas prácticas, se vuelve a presentar otro decremento, pero más a largo plazo, ¿sí? Se inicia con un programa de liberación de especies de agentes de control biológico por aumento. Se detectaron especies nativas, como Trichogramma topovirilia, como Macrocentrus prolíficos, los cuales se empezaron a liberar todos los años de manera paulatina y empezamos a ver nosotros un decremento a través del tiempo. Se incorporan nuevas variedades como la MEX 69290, la RD 7511, se realizan mejores prácticas agronómicas, que en este caso algo que dio un giro muy grande aquí fue la incorporación del sistema de riego por goteo, que teníamos alcanzamos hasta el 25% de la superficie. El riego por goteo simplemente como medida cultural de manejo de la caña, tiene un 20% menos ataques de barrenador que una caña que yo le estoy dando riego rodado. Tiene su explicación, pero no vamos a entrar en este momento a detalle. Y también en esta época empezamos los estudios de efectividad biológica con insecticidas selectivos. Acuérdense que nosotros teníamos un programa de manejo de barrenadores con control biológico, por lo tanto, no podríamos utilizar ningún producto que fuera detrimental. Y vamos a explicarles en forma general cómo ocurrió todo esto. ¿Cómo fue exitoso nuestro programa? Nuestro programa se basaba en tres vertientes. La número uno, las buenas prácticas agrícolas a través del manejo del cultivo, siempre buscar como objetivos cañas vigorosas, no estresadas, prácticas oportunas y una óptima población. El siguiente bloque era la resistencia varietal a través de buscar variedades tolerantes que expresaran menor daño de los tallos y un mejor vigor híbrido. El siguiente bloque fue la incorporación del control biológico a través de la conservación de los enemigos naturales y la colonización y el establecimiento de nuevas especies, ya sea natural o inducido. Esto soportado por un programa operativo de muestreo y realizando la evaluación y seguimiento. A nuestro programa se empezó a incorporar, o se incorporaban estrategias que previamente eran evaluadas por nuestro departamento técnico de campo,
en el que se buscaban estrategias compatibles con los agentes de control biológico. Y aquí está una lista de todas las tácticas o los productos o las medidas que se utilizaron o que se evaluaron para incorporarle a este esquema, a este programa, una medida más. Entonces, a partir del 2012, de la zafra 2012-2013, incorporamos un bloque nuevo que se llama control, que nosotros lo definimos como control químico, pero que son insecticidas selectivos que tienen dos objetivos: proteger la fauna benéfica, es decir, que no sean detrimentales a nuestra fauna benéfica y que sean de baja toxicidad a humanos. En el momento que ustedes, en el momento que nosotros nos llegaba un producto novedoso para evaluar para el barrenador, lo primero que hacíamos era revisar la etiqueta. Si en la etiqueta decía, a pesar de que fuera de banda verde, si no era de banda verde estaba out. Pero si era de banda verde, revisábamos en la etiqueta, porque la etiqueta pues viene de una norma mexicana, tenemos que creerle lo que diga ahí. Tenía que decir que no afectaba a las abejas ni a los agentes de control biológico. ¿Sí? Esa información era muy importante para incorporarla a nuestro programa de evaluación para determinar su efectividad, si era efectivo o no. Entonces, nosotros teníamos nuestros testigos regionales, o sea, productos que demostraron ser muy efectivos, y contra esos empezamos a evaluarlos para buscar la manera de que, si también salía efectivo, incorporarlo a nuestro programa de rotación de productos. Dentro de nuestro esquema, llegamos a liberar 8 especies de parasitoides. Aquí le pongo la tabla. Esto también se lo voy a dejar en el link. Ahí lo van a poder consultar, ¿verdad? Utilizando las técnicas de control biológico por aumento y clásico. Entonces, aquí tenemos las 8 especies. Aquí viene las especies que mejor, que se establecieron o que bien las recuperamos con más frecuencia. Fue Trichogramma topovirilia, Macrocenthrus prolíficos y Conuracuta. Sí, fueron las especies. Observen cómo a Panteles deplanatus la liberamos en 2 ocasiones, no pudimos establecerla, tendió a la extinción, perdón, al igual que Cotesia quilonis. No tengo aquí las cantidades de individuos que liberamos, pero eran basados en la técnica de cría colombiana, con la cual nosotros desarrollamos estas especies. Tenemos a Cotesia flavicres, una raza que trajimos de Brasil. También tenemos una raza de Venezuela, ¿verdad? Palporsenilia palpalis, Parateresia claripalpis, esta la trajimos de Nayarit. Parateresia claripalpis del Dorado, Lidela Jalisco, que esta viene de Jalisco, del estado de Jalisco. Xanthopimple stemator, que nos las proporcionó la Universidad de Texas a través de un convenio de colaboración. Pero entonces, tenemos muchas especies que nosotros hemos liberado y ustedes ya han visto el impacto en el gráfico de cómo nos fue con respecto a ellas. Entonces, y cuáles especies fueron las más exitosas. Esta es una lista de los parasitoides colectados en las diferentes zonas cañeras de Sinaloa de manera natural. ¿Sí? Entonces tenemos de manera natural 3 especies de parasitoides de huevos, una especie de parasitoide huevo larval, es decir, que parasita en huevos, pero en la larva emerge el parasitoide. Tenemos una especie de tenemos varias especies de parasitoides de larvas, que aquí están indicadas solamente 5, pero tenemos más especies. Esa está en el censo, y un parasitoide de pupas. Eso es lo que encontramos en una revisión de nuestras zonas cañeras de Sinaloa. Y se me estaba pasando comentarles que en el 2013 aparece una nueva especie que desconocíamos que la teníamos, que es un parasitoide de larvas de Urioma loftini del género Pristomerus, perdón, de la familia Ignumonidae. Un bonito ejemplar, muy hermoso ejemplar, que colectamos de Urioma loftini. Entonces,
Los parasitoides aparecen en el momento menos pensado, simplemente con la colecta de los diferentes estados de desarrollo. Veamos ahora cuál fue el impacto regional que tuvimos con la incorporación del bloque de los insecticidas selectivos. Hasta el 2012, yo les había manejado la dinámica poblacional, más bien la dinámica del daño histórico del barrenador en nuestra zona cañera. 30 años de historia hay ahí. Aquí les muestro en este gráfico una media de la infestación de barrenador, que sería nuestra posición general del equilibrio, entre 1983 y 1990, con una media del 30%. Después de 22 años de manejo integrado de plagas, con todo el esquema que ya les platiqué en el gráfico, utilizando el control biológico, tuvimos una disminución al 21.4% de intensidad de infestación del barrenador. O sea, seguimos estando en una posición muy alta, ¿verdad? Después de 22 años, después de muchos intentos, de muchos parasitoides. Por eso les he comentado que nosotros nos encontramos en una zona de infestación de barrenadores crónica, ¿sí? En el que se ganó el título de la capital mundial del barrenador. ¿Qué pasó con la incorporación de los insecticidas selectivos? A un año después de que se incorporaron, estos fueron nuestros resultados. En un solo año, bajamos del 21.4 al 13.5% de intensidad de infestación el barrenador. En un solo año logramos lo que logramos en 22 años, ¿sí? En un solo año lo logramos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esperar tantos años para bajar la densidad de población del barrenador si lo podemos hacer más rápidamente? Por eso se llama manejo integrado, ¿sí? Yo no estoy ni casado con el control biológico, ni casado con el control químico, sino simplemente yo trato de utilizar el arte que es el manejo integrado de plagas, en el que voy a usar las herramientas que sean necesarias, ¿verdad? Buscando siempre el equilibrio en nuestro agroecosistema, buscando siempre el menor efecto ecológico de las cosas que nosotros vamos a realizar, pero siempre buscando una disminución de nuestro problema. Entonces, en esta zafra 2012-2013, nosotros realizamos 1.7 aplicaciones por hectárea, considerando que el 100% de nuestros campos tenía arriba del 95% de infestación de tallos, el 95%. Es decir, todos los campos tienen infestaciones altas de barrenadores, o sea, cuando menos arriba del 5%, que es nuestro umbral económico. Entonces, todos necesitaban aplicaciones, ¿verdad? Entonces, en este año, en el que hicimos esta actividad, con una inversión realmente, si comparamos la inversión que hicimos en 22 años con respecto a la inversión que hicimos en este único año para bajar lo mismo que bajamos en 22 años, señores, estamos del otro lado. Es decir, fue muy poca la inversión comparada con toda la inversión que se logró. Entonces, yo creo que sí debemos de continuar con muchas de las estrategias, pero debemos también ayudarle a la industria a bajar las densidades por debajo del umbral económico con las medidas necesarias, manteniendo siempre el conjunto de las estrategias que son funcionales. Lamentablemente, este fue el último año, la última zafra para este ingenio, donde estamos haciendo este estudio, pero la proyección que nosotros esperábamos ya bajo este esquema, con el manejo integrado, incorporándole los insecticidas selectivos a través
a través de los siguientes años era alcanzar por debajo del 5% nuestra meta para el 2015. ¿Sí? Entonces, íbamos a lograr algo en 3 años que no habíamos logrado en 22 años. Entonces, aquí podemos ver estos resultados que hoy comparto, pero no es el único lugar donde se han tenido estos resultados. Ahorita voy a comentar otros más. ¿Qué efecto tuvo este impacto? Veamos. Aquí tenemos el porciento de daño de barrenador en Batey. ¿Sí? Alguien me comentó que si se podía tomar este dato en Batey. Sí, se debe de tomar este dato en Batey para ver la calidad de la materia prima que está ingresando. Aquí vemos cómo en la zafra 11-12 teníamos una media de infestación del barrenador del 26%. Era la media de caña que estaba entrando al ingenio. Para el siguiente año, ya con la incorporación de los insecticidas selectivos, tuvimos una media del 11%. Es decir, bajamos 58% el daño de una zafra a otra con la incorporación de un método efectivo de disminución de las poblaciones. ¿Cómo impactó esto en la POL? Pues también tenemos un efecto en la POL que estaba obteniéndose en la fábrica de un promedio del 13.4% de POL, se nos fue a 14.7% de POL. Es decir, tuvimos una recuperación del casi el 10% de la POL. Esto tuvo un impacto en el efecto, un impacto económico, por supuesto. Bajar del 21.5 al 13.5, nos dejamos de perder alrededor de 30-35 millones de pesos. No sé cómo andamos de tiempo, Wendy. Veo yo que me quedan varias diapositivas. Me gustaría llegar hasta la final, pero creo que no va a ser posible. Podemos seguir, doctor. Cualquier cosa, pues resumimos de alguna manera las preguntas, pero pues aprovechando que ya es el último módulo, hay que compartir toda la información. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces por primera vez en 30 años se observaron campos con menos del 5% de los entrenudos dañados, cosa que no habíamos nosotros visto en esos 22 años. Aquí les muestro una fotografía comparativa en el que en los campos cómo estaban previo a la cosecha, cuando no usamos insecticidas selectivos, y a partir de que empezamos a usar insecticidas selectivos, el aspecto general de nuestros campos cambió. ¿Sí? Otro caso exitoso, este es más reciente, a partir de después de tener una zafra 2017-2018 con el 22% de intensidad de infestación, se incorpora el uso de coragen más control biológico. ¿Sí? Hay se usaron unos agentes de control biológico, pero se incluyó coragen dentro del modelo de manejo de esta zona cañera. Se hizo por campaña, ¿sí? Aquí se hizo por campaña, es una campaña con una sola aplicación generalizada de coragen, Rynaxypyr, entre junio y julio previo a las lluvias. Aquí es muy importante, y voy a explicar, el programa que nosotros seguimos fue un modelo diferente a fue un modelo de muestreo. Este es un modelo de campaña, es decir, en un mismo periodo de tiempo, todos los campos se aplican con el producto que va a eliminar a las larvas, de tal manera de que a donde llegue el adulto a ovipositar, a donde emergen las larvas del barrenador, van a estar contaminados y por lo tanto va a morir, es decir, mata la generación. Por eso este efecto se puede ver más claramente. Aún así se haga una sola aplicación, como en este caso, venir de un 22%, al siguiente año tener un 14%, como ellos vieron un efecto positivo que redondó en un incremento en el CARBE
en la recuperación del azúcar, en el 2019-20 acaban de terminar su zafra, sus valores estaban por debajo del 10%. Yo les hice la sugerencia del modelo que ellos están manejando de realizar otra aplicación entre septiembre y octubre para mejorar el resultado y no esperar a tener una reinfestación grande al inicio del próximo o del siguiente ciclo. Entonces aquí tenemos otro caso exitoso. Hay más casos. Si yo abriera el micrófono para que participaran, habrá personas que también han tenido experiencias con este tipo de productos y nos van a decir cómo es que bajaron ellos las infestaciones de barrenadores. ¿Por qué funciona o cómo funcionan estos productos? ¿Por qué unos son exitosos y otros no son tan exitosos? Yo aquí voy a explicar en este gráfico el efecto residual de algunos grupos de insecticidas en caña de azúcar. Caña de azúcar tiene un metabolismo, ¿sí? Que va, en el caso de productos que son sistémicos, tiene un tiempo de vida con respecto a los productos que son de contacto. Entonces aquí tenemos por un lado el umbral de control, es decir, por debajo de este umbral, el producto ya no controla a la población. Vamos a empezar con un producto. Quiero aclarar que estos son datos de mi experiencia, que están basados en los periodos de reducción de las poblaciones y que de larvas externas y que se vuelve otra vez a dar el incremento a través de los muestreos. Es decir, hicimos la aplicación, se observa una disminución de la población y cuando detectamos que vuelva a incrementarse otra vez la población, es el tiempo que nosotros le definimos como efecto residual en campo. Entonces, esta es experiencia, no son estudios de laboratorio. Yo creo que tiene más validez porque estamos viendo el efecto directamente en campo. Aquí tenemos el primer producto que no tiene un efecto más allá de los 10 días. A mí me tocó observar este producto. Es Bacillus thuringiensis, es un microbial. Es bueno, sí, mata larvas, sí, pero después de 2 semanas ya no encontramos más larvas muertas. El siguiente grupo se encuentra la mayoría de los productos que nosotros conocemos, tanto reguladores del crecimiento, organofosforados, nicotinoides, botánicos, piretroides y carbamatos. Sí, aquí está el siguiente grupo. La mayoría de ellos tiene un efecto entre los 20 y los 25 días. Es decir, ese es su efecto residual. Sigue matando a las poblaciones de los barrenadores hasta que se cumple este tiempo. Después de ese tiempo, ya las poblaciones se vuelven a incrementar. Y tenemos un último grupo en el que se encuentra Rynaxypyr, que yo lo empecé a evaluar a partir del 2010, donde empezamos a ver un incremento en la residualidad. Es decir, las poblaciones de los barrenadores se empezaron a incrementar más allá después de los 50 días. ¿Sí? Entonces, es la razón por la que el programa de control del caso de la campaña que hicieron en uno de los ingenios tuvo un efecto porque completa el ciclo de vida del barrenador. Es decir, el producto, una vez que se aplicó, estuvo presente durante todo el ciclo de vida del barrenador, de tal manera que suprimió o suprime la mayoría de esa generación. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a ver, cuando se usa este tipo de productos que tienen este efecto residual, vamos a ver, si se usan obviamente apropiadamente, un efecto muy importante en las poblaciones de los barrenadores. Entonces, con esto podemos concluir que tenemos 2 modelos de manejo de barrenadores. ¿Cuál de ellos vamos a realizar? Pues va a depender de las condiciones en las que nosotros nos encontremos en nuestra zona cañera. Entonces tenemos aquí la caña desde la brotación hasta la madurez.
Y tenemos una población hipotética del barrenador, ¿sí? Que es algo parecido a lo que ocurre en la mayoría de las zonas cañeras de México, donde tenemos un incremento inicial al inicio de la formación de los tallos o un poquito más adelante. Tenemos que fijar nuestro umbral económico. Vamos a monitorear las poblaciones del barrenador a partir de del amacollamiento, ¿sí? Y al final vamos a evaluar nuestro programa a través de la evaluación de daños o el % de intensidad de infestación. Vamos a iniciar entonces el manejo con un manejo agronómico, las prácticas culturales que ya conocemos, que ya hemos platicado. Posteriormente vamos a incorporarle los agentes de control biológico que hayamos decidido, que tengamos respuesta por parte del barrenador, que tengamos un porcentaje de parasitismo que nos indique que estamos usando el parasitoide apropiado en campo. Es decir, tenemos que tener una recuperación, vamos a hacer un estudio para hacer la recuperación del parasitoide y demostrar que está efectivamente parasitando a nuestros insectos. Posteriormente, vamos a incluir si las poblaciones de nuestros parasitoides, enemigos naturales, no mantienen por debajo del umbral económico nuestras poblaciones, vamos a incluir entonces un bloque de insecticidas selectivos, ¿sí? ¿A partir de qué momento? A partir de la diferenciación de los tallos, que va a empezar normalmente entre junio y julio, ¿sí? Puede haber algunos casos muy particulares que empiece antes, ¿sí? Esto a través del muestreo que está indicando aquí, nos va a ir diciendo dónde se ocupa empezar con alguna aplicación. Probablemente el que empiece más temprano, probablemente ocupe pues un poquito más de aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué productos podemos utilizar? Aquí pongo yo este ejemplo, ¿sí? Vamos a arrancar con Coragen, ¿verdad? Acuérdense que en caso de esto lo vamos a hacer solo y sí encontremos más del 5% de tallos infestados con larva externa. Y en caso de que ésta se prolongue durante todo el desarrollo de la caña, aquí les estoy poniendo un ejemplo de un modelo de rotación, ¿sí? Coragen, Masada Bound, Coragen, ¿sí? Este modelo me va a garantizar a mí no caer en un problema de resistencia. Incluso podíamos, en donde pusimos Masada, podemos excluirlo, dejar esa generación, que también nos va a ayudar a no tener problemas de resistencia. Estos insecticidas o estos productos los vamos a utilizar solo si son requeridos, ¿verdad? O sea, si nosotros a través de una evaluación previa del daño en nuestra zona cañera, en nuestro campo en particular, tuvimos el 2% de barrenador, muy probablemente ese campo nos lo llevemos con parasitoides, con prácticas culturales, con el manejo agronómico y no ocupemos la aplicación. Pero ¿qué pasa con aquellos campos que sí rebasan nuestro umbral económico? Bueno, tendremos que meterlo a la lista para incluirlo como parte de nuestro programa de manejo de barrenadores. Algo muy importante, una vez que concluyamos nuestro programa, tenemos que evaluar para hacer los ajustes necesarios, ¿no? Este es un modelo. Tenemos dos modelos, el modelo de monitoreo y el modelo de campaña a través de organizaciones cañeras, que normalmente se apega mucho a las organizaciones cañeras porque así se trabaja con ellos. Entonces, en este modelo tenemos la misma dinámica poblacional, el mismo umbral económico, pero si es posible, vamos a incluir estaciones de monitoreo, que son unos cuantos campos nada más, para ir viendo el comportamiento de nuestras poblaciones. Vamos a realizar nuestras prácticas culturales, el manejo agronómico, vamos a realizar nuestro esquema de control biológico normal, ¿verdad? Y vamos a incluir los insecticidas selectivos por campaña. Es decir, en el mes de junio, julio,
al mismo tiempo en el que se está levantando o se quiere levantar la población de larva externa, vamos a iniciar nuestro programa de aplicación de coragen parejo por toda la zona. Es decir, conforme se pueda ir avanzando hasta completar nuestra zona cañera o cuando menos la zona con problemas de barrenadores, y de esta manera vamos a tener todos los campos contaminados o con el ingrediente activo que va a matar a las larvas. Esto suprime la población a inicios de incremento para disminuir al máximo o el máximo de daños, ¿sí? Solo debemos de pensar que algunas áreas de nuestra zona cañera puede tener áreas microclimáticas que necesiten este tipo de esquema. A lo mejor hay otras áreas microclimáticas que me ha tocado verlas en algunas zonas de México que no ocupan. O sea, hay zonas que sí la ocupan, pero hay zonas que sí ocupan. Entonces, ahí es donde voy a aplicar este modelo, ¿sí? Entonces, aquí les estoy poniendo una alternativa. Y si tienen una situación como la que vimos ahorita, como un caso exitoso, se tendría que hacer una reaplicación hacia septiembre, octubre de otra campaña para tratar de bajar más la población e iniciar el siguiente ciclo con una menor infestación. Este modelo, pues también habrá que evaluarlo para hacer los ajustes necesarios. Son dos modelos que les estoy participando. ¿Qué beneficios tiene Coragen? ¿Por qué Coragen ha sido un producto que no teníamos en años anteriores dentro del sector cañero y que está revolucionando el manejo del barrenador siempre y cuando se use apropiadamente? Primero, es un producto amigable con el medio ambiente e insectos benéficos de banda verde. Es el único insecticida sistémico para el control de barrenadores sin efecto en los agentes de control biológico. Tiene una residualidad de 50 a 60 días, lo que nos ayuda a romper el ciclo con una sola aplicación. Esta parte es sumamente importante. Es por eso que los otros productos que no rompían el ciclo del barrenador, pues no tenían el mismo efecto. Elimina las larvas antes de penetrar al tallo. Tiene registro en caña de azúcar y es ideal para incorporarlo en los programas de manejo integrado con control biológico. Entonces, aquí están los beneficios que tiene un producto de este tipo, único, que después del 2010 vino a revolucionar, ¿verdad?, el manejo del barrenador en zonas que tenían problemas críticos, como los dos casos que acabo de mencionar, el de nosotros con el 21.5% promedio en el último, previo al uso de él, y el 22% en la otra zona cañera. Entonces, vamos, creo yo, por muy buen camino, yo pienso que esto se puede replicar en muchas otras zonas cañeras de México o de América y van a tener resultados similares, siempre cuidando el entorno para no romper el equilibrio, ¿verdad?, entre la fauna benéfica y nuestra plaga. Yo con esto quiero hacer un resumen y dar algunas recomendaciones a todos los que nos están escuchando, que espero que les sirva esta ponencia. Yo sé que no es fácil de digerir, está llena de detalles, está llena de información que más de uno va a tener que revisarla una y otra vez para poderla procesar. Primero que nada, tenemos que definir el modelo de manejo de los barrenadores. Podemos elaborar paquetes tecnológicos con cada uno de los modelos. Realizar las prácticas agronómicas recomendadas para la región, eliminar las fuentes de refugio de los barrenadores. Invertir en acciones que ayuden a mejorar el desarrollo de la caña, ejemplo, incorporación de residuos, composteo, proyectos de riego, etcétera. Todo lo que ayude a mejorar la caña va a tener un efecto indirecto en las poblaciones de los barrenadores. Incorporar tácticas de control que muestren efectividad sin ser detrimental a otras, es decir, que sean compatibles. Determinar la fluctuación poblacional del barrenador en la región cañera. Esta parte es muy importante para definir el momento idóneo de la aplicación de los programas.
Usar control biológico a partir del amapollamiento en sincronización con el huésped. Esto es sumamente importante. Si no hay sincronización, es decir, si yo coloco el huésped y no tengo, perdón, el parasitoide, y no tengo el huésped, es material que no va a tener efecto. Evaluar la eficiencia de cada táctica de control para realizar los ajustes al programa de manejo. Monitoreo mediante revisiones físicas y trampas de feromona. O sea, el monitoreo es básico también para estar detectando las poblaciones, los incrementos, las variaciones. En caso que se requieran, usar insecticidas selectivos como Coragen, Masada, Abound, que no afecten a abejas, parasitoides ni a los depredadores. Entonces, con eso vamos a garantizar el trinomio, en este caso, de soluciones al cultivo. Realizar la rotación de insecticidas selectivos para retrasar la aparición de la resistencia. Use la infestación de larva externa del barrenador para la toma de decisiones en el uso de insecticidas selectivos. No use los síntomas de corazones muertos, ni daño en tallos o puntas muertas como referencia, ya que no tienen una correlación. Al final del desarrollo de la caña, determine la intensidad de infestación para evaluar el programa y tomar las decisiones para el próximo ciclo de cultivo, para hacer los ajustes necesarios. Y por último, contáctenos para apoyarlo en la elaboración de programas y seguimientos. A mí me va a dar mucho gusto poder participar, ayudarlos, apoyarlos después de estas charlas que he tenido con todos ustedes. Y pues muchas gracias por haberme escuchado durante todo este tiempo. Creo que fue un poquito más largo de lo esperado, pero para mí era muy importante darles los detalles de los programas de manejo. Y pues ya entramos entonces a la sesión de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues como dice, teníamos que aprovechar el tiempo hoy, que es nuestra última sesión del taller. Primero que nada, muchísimas gracias. Aprovecho para enviar un saludo a la gente que nos ha estado sintonizando y que nos han dejado saludos en Facebook. Del lado de México, pues nos saludan de Sinaloa, del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora. Un saludo para todos ellos. Y también nos envían muchos saludos de otros países como Guatemala, El Salvador, Perú, República Dominicana. Un saludo para nuestros amigos de EduWest y de Venezuela. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchos saludos a todos nuestros amigos. Claro que sí. Pues bueno, vamos con las preguntas. Acá tenemos una en Facebook de Leopoldo Plagas Montero. Nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué piensa sobre... Ay, voy a tratar de no revolverme. Tetrasticus, lo mencionan mucho para el control de barrenador. Un fuerte abrazo. Bueno, Tetrasticus es una especie que tiene, es un hiperparasitoide, está catalogado como un hiperparasitoide. Tiene 20, parasita pupas de 20 familias de insectos. Entonces es un alto riesgo su uso y su liberación, cosa que fue prohibida su movilización en México, porque México es muy rico en taquínidos. Entonces podría, bajo condiciones de laboratorio, se puede reproducir Tetrasticus en pupas de diatrea, pero bajo condiciones de campo sería importante no atentar en contra de los parasitoides nativos que ya tenemos en cada una de las regiones cañeras. Entonces, antes de pensar en liberar este tipo de insectos que está catalogado como un hiperparasitoide, deben de hacerse todos los estudios de laboratorio que demuestren que para los parasitoides nativos de México no tiene ningún efecto y que solamente va a afectar al barrenador. Entonces, es algo que se prohibió. No es que se esté liberando por todos lados. Yo creo que se detectó a tiempo. Esta acción que se me hizo a mí, se me hizo muy poco profesional
no tener o no contar con todos los elementos para poder hacer la liberación en algunas zonas cañeras de esta especie. Yo espero que pues nuestras autoridades sigan apoyando las medidas cuarentenarias, las medidas fitosanitarias que ayuden a la industria cañera para que no tenga un problema más. ¿Sí? Entonces se deben de estar haciendo los estudios. Quienes están interesados en la movilización de esta especie tienen que demostrar que no tiene un efecto sobre los taquínidos, la riqueza de taquínidos que nosotros tenemos en México. Y ahí hay unos muy importantes como Lidera Jalisco, que fue un nuevo descubrimiento que se hizo en Jalisco. Tenemos una especie nueva de taquínido que se acaba de descubrir en Nayarit, que da progenies desde 3 hasta 23 individuos por larva de barrenador, que es algo muy interesante ahí, que está por definirse la especie que es. Entonces estaríamos probablemente atentando en contra de lo que ya tenemos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de hiperparasitoides. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta también Marvin Turcios Guevara, ¿cuántas larvas por hectárea previo debe haber para tomar la decisión de aplicar o cuántas plantas dañadas? Muy bien. En los modelos de monitoreo, nosotros manejamos datos previo al daño. Es decir, no debemos de esperar a que haya daño para poder tomar la decisión. Y la decisión la vamos a hacer cuando la población se encuentre en la etapa de larva externa. Entonces hay que monitorear la larva externa, detectarla, y a partir de ese momento, cuando tengamos más de 5 tallos infestados con larva externa, vamos a tomar la decisión de la aplicación en el caso del uso de moléculas. Entonces, esa sería la forma como vamos a tomar la decisión. No tenemos que irnos a evaluar daño, ¿sí? Ya es demasiado tarde evaluar daños cuando podemos evitar ese daño. Entonces, no creo conveniente utilizar esa medida para realizar la aplicación. Ahora bien, a lo mejor aquí hay algo que no queda muy claro, ¿verdad? Yo voy a elaborar un programa de manejo para un campo o le voy a aplicar un paquete tecnológico a un campo dependiendo de la infestación o la intensidad de infestación o del daño en los tallos que tuve en el ciclo anterior, ¿verdad? Entonces, si yo sé que en esa zona siempre mi infestación está por arriba del 5%, la intensidad de infestación, yo sé que necesito hacer una medida de control. Entonces no necesito esperar a tener el daño para tomar esa medida. Entonces, por ejemplo, si es una planta en la que no tiene historia, o sea, no tengo una historia previa, aunque la historia previa puede ser la soca que yo coseché, que volteé, esa puede ser la historia para lo que voy a hacer en el siguiente ciclo, aunque sea una planta, una plantilla. Entonces me tengo que basar en la historia anterior para tomar la decisión de si es un lote que está, que si le voy a hacer un paquete específico o voy a hacer otro, ¿no? Si solamente voy a hacer control biológico, si voy a incluir una aplicación de un producto, se va a basar entonces en cómo me fue en el ciclo inmediato anterior. Entonces, la historia me dice lo que tengo que hacer y también el monitoreo posterior, el momento adecuado de la aplicación. De acuerdo, muchas gracias. Aquí nos pregunta Braulio Lemus, mencionó los virus como agentes de control biológico. ¿Qué experiencia ha tenido con ellos? ¿Bajo qué condiciones sugiere aplicarlos? Bueno, mira, nosotros encontramos una epizotia por un virus en una zona cañera. Me pareció muy, muy interesante. Recolectamos a los especímenes,
los mandamos a identificar a un centro de investigación que tenemos en Irapuato, que es el CIMBESTAB. Una doctora especialista en virus, colega mía, me identificó el virus. El virus es de la familia de los Entomopoxiviridae, ¿sí? Pertenece a la familia y estaba asociado a un nemátodo. Hay que recordar que hay una asociación virus-nemátodos, de tal manera de que entre ambos realizan, pues se ayudan, ¿no? Hay una asociación simbiótica entre ellos. En este caso, este virus, yo le pregunté a la doctora si se podía reproducir, si podíamos buscar la manera de reproducirlo. Me pareció a mí algo muy interesante para incorporarlo dentro de mis programas. Sin embargo, me dijo que como era un virus muy cercano al virus del sarampión, en automático quedaba prohibido su reproducción. Yo sé que hay otros virus, como el virus de la polilosis nuclear, el virus de la granulosis, que ya se utilizan para algunas plagas en Sudamérica, para el soya, por ejemplo, para Anticardia gematalis, y que se recolectan, se hacen caldos de ahí de material colectado y se vuelve a dispersar, y que ha tenido mucho éxito. Hay algunos virus que se han logrado reproducir y comercializar. Sin embargo, en México yo no he tenido disponibilidad de ese tipo de virus para evaluarlos. La experiencia que yo tengo con virus ha sido local, con virus nativos. De acuerdo, muchísimas gracias. Nos comenta acá Rosales de Huixtla, Chiapas, que le quedan muchas dudas, doctor, entonces lo invitan, dice, ojalá pudiera visitarnos en Chiapas. Perfecto. Nos dice Víctor Pérez, buenas tardes, doctor. ¿Se pueden combinar insecticidas microbiales con insecticidas químicos para realizar el control? Sí, sí se puede. Incluso, por ejemplo, Coragen ya se ha mezclado con Metarricium, con Beauveria, para su uso, ¿sí? Pero yo quiero especificar aquí que debemos de evaluar, porque podríamos tener el efecto de Coragen, más no el efecto de los microbiales. Entonces, sí necesitamos ver si hay una sinergia entre el uso por ejemplo, de Coragen o cualquier otro producto, junto con un microbial. Si se da la sinergia, definitivamente es una herramienta. Toda herramienta que nos demuestre que es efectiva, sea la que sea, y que nos conserve el ambiente del sistema cañero, es bienvenida, la que sea. De acuerdo, muchas gracias. Acá en Facebook también nos pregunta Benito Bejarano. Buenas tardes. ¿Qué feromonas recomienda para el trampeo de adultos? Muy bien, por la feromona de adultos. Muy bien, miren. Yo hice una investigación de 4 años con feromonas. En estos módulos, pues no fue posible presentar resultados, hablarles de ellas tal vez, porque realmente no tenemos tanto tiempo para hablar de tantos temas que existen dentro del sector cañero. Así que se abordaron los más importantes. En cuanto a las feromonas, yo he evaluado la feromona tanto para monitoreo como la técnica de confusión sexual. ¿Sí? Esa la evaluamos con una empresa de Costa Rica. No voy a meter gol. Una empresa de Costa Rica, saludos para los ticos, en la que pudimos revisar tanto dosis como distribución para ver el efecto que tenía la confusión en los barrenadores con la feromona sexual. Después de 4 años de estudios y de intentos, llegamos a la conclusión, todos los involucrados en esta investigación, de que la feromona
por medio, o sea, por la técnica de confusión sexual, no aplicaba para los barrenadores. Eso es por ese lado. Por el otro lado, tenemos el monitoreo, que es muy bueno. Nos detecta bajas densidades de población cuando apenas están apareciendo. Entonces, es una herramienta muy buena para implementarla en nuestros campos cañeros, ya sea en estaciones de monitoreo, para ir viendo cómo están apareciendo las poblaciones. Pero antes de definir la feromona que yo voy a poner, tengo que definir primero qué especies son las que tengo, ¿sí? Para poder adquirir la feromona adecuada con el proveedor. En México tenemos algunas especies, tenemos feromonas para algunas especies, no para todas. Entonces, hay una técnica de manera artesanal que se llama hembra virgen, que se podía utilizar para monitorear adultos también y que lo hicieron en mucho tiempo nuestros colegas de Sudamérica, Centroamérica, y que se podría utilizar también. Nada más que pues tiene sus complicaciones utilizarla. En México tenemos feromonas para Diatrea considerata, Diatrea grandiosella, Eurioma loftini, Diatrea sacaralis. No tenemos para Diatrea crambidoides, no tenemos para Diatrea veracruzana, no tenemos para Diatrea magnifactela ni ningún otro de los otros barrenadores que tenemos en caña. De acuerdo, muchas gracias. Nos preguntan también en Facebook, Franger Muñoz, ¿las especies de Aeneolamia son una plaga potencial en México para el cultivo de caña de azúcar? Bueno, ya no estaríamos saliendo del tema. Las moscas pintas, como normalmente le llamamos, o salivazos, son un problema en algunas regiones cañeras de México. Lo que es Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, ni se diga para acá, para el lado de Tamaulipas. O sea, todas las zonas, o la mayoría de las zonas cañeras, es un problema la mosca pinta. Se hacen acciones para combatirla. Solo no es un problema para para las zonas cañeras de Sinaloa. Se presenta mosca pinta, pero no representan un problema. Pero el resto de las zonas cañeras sí es un problema muy serio y hay que estarlo controlando. De acuerdo, muchas gracias. Nos comenta aquí Pirilo Islas, un gusto aprender de usted, doctor. Es verdad que es demasiada información, pero eso lo hace más interesante para los que queremos aprender más sobre plagas en caña. Lo espero pronto acá en un ingenio de Puga. Saludos. Muy bien. Nos dice Norma Leticia, agradecemos por compartir toda su experiencia en el campo cañero de Pánuco. CNC ya consideramos como prioridad el coragen para el control de barrenador. Pues muchas gracias. Sí. Y a ver, déjeme ver. Nos pregunta Rosalio Graciano, ¿cuáles son las condiciones climáticas favorables para la reproducción y en qué etapa de la planta óptima para el daño? Me imagino que es la reproducción de los barrenadores. Bien. Las condiciones óptimas van a ser la baja humedad, ¿sí? La temperatura. Mientras más alta sea la temperatura, nuestras zonas se pueden convertir en zonas crónicas de barrenadores. Mientras, es una combinación de cosas, ¿no? Porque tenemos zonas, por ejemplo, muy húmedas, o sea, con mucha precipitación, pero la sequía es temporal. Entonces, durante ese periodo de sequía es cuando favorece el desarrollo de barrenadores. Tenemos otras zonas donde es muy lluviosas, zonas muy lluviosas. Esas zonas no favorecen el desarrollo de barrenadores. Hemos encontrado cero daño en algunas zonas que colindan con otras con daño que puede llegar hasta el 35%. Y hay una zona que es un poquito más lluviosa
y prácticamente tiene 0 daño. O sea, a mí me sorprenden todas esas condiciones. Entonces, lo importante es que en mi zona cañera yo defina si tengo condiciones microclimáticas diferentes en la que pueda aplicar diferentes programas de manejo de barrenadores para ser más eficientes en uno con respecto a otros. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor. Ya por tiempo vamos a terminar la transmisión. Acá se nos quedan algunas preguntitas todavía, si nos pudiéramos quedar a responderlas. Pero pues como saben, estamos en contacto, tenemos el correo que está totalmente a su disposición para cualquier duda que tengan. Y pues nada, agradecerle, doctor, por este taller. Muchísimas gracias. La gente está muy satisfecha con el contenido compartido. Entonces, pues quedamos a sus órdenes. Yo quiero compartir para que me sigan leyendo. Ay, este señor que cómo hay que estudiarle. Que hay más información sobre parasitoides, estudios de efectividad biológica que estoy compartiendo. Está en la página de ResearchGate. Con mi nombre van a accesar y se van a ir a proyectos. En proyectos tengo el proyecto de caña. Ahí van a poder ingresar a toda la información que yo les he platicado. Hay cosas que están aquí exclusivas en las presentaciones, no están ahí en las publicaciones, pero pueden combinarlas. Entonces, ahí pueden ustedes echarse un clavado y van a encontrar mucha más información para los que están más interesados. Pues muchísimas gracias, doctor. Entonces, les enviamos un abrazo a todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos mañana en la charla de biología, daños y hábitos del gusano cogollero. Quiero nomás, Wendy, agradecerles a todos los que nos escucharon, a todos nuestros amigos de Centroamérica, de Sudamérica, todos nuestros compañeros mexicanos, que gracias a ellos he aprendido un poco más cada vez que los visito, que me comparten un poquito su experiencia, ¿verdad? Que se abren a que explore sus áreas, sus zonas y que podamos aprender juntos. Y les dejo esta última imagen con unos compañeros precisamente de Puga, es el ingenio de Puga, de los que acaban de comentar, y agradecerles a todos definitivamente por habernos escuchado durante estas 4 transmisiones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos y cuídense mucho.